Damos gracias al Señor por el comienzo maravilloso que tuvimos. Alabado sea el Señor. Es bueno que estemos encendidos, ¿verdad? Lo que queremos ver en este mensaje, tenemos que ver el título, es la práctica de profetizar con miras a la edificación de la iglesia como un ejército grande en extremo. Por favor, no supongan que ya saben lo que es profetizar. Simplemente porque ustedes pasan adelante y dicen algo, no quiere decir que estén profetizando. Tenemos que ver qué es el profetizar intrínsecamente. La carga que tengo en este mensaje tiene que ver con las preguntas que recibirán al final cuando salgan del recinto. Quisiera que veamos cuál es la definición del profetizar y cómo podemos llevar una vida de profetizar. Tenemos que llevar una vida de profetizar. Y lo segundo es tenemos que ver la importancia de las palabras de apertura y de cierre o de conclusión en las reuniones del profetizar. En las reuniones del profetizar siempre tenemos una palabra de apertura y unas palabras de conclusión. Y vamos a ver la importancia de esto. Y por último, tenemos que ver los tres elementos constitutivos del profetizar. Tenemos que tener estos tres elementos para tener la profecía. Si no tenemos estos tres elementos constitutivos, entonces no tenemos la profecía. De modo que seamos perfeccionados para hablar con estos tres elementos constitutivos de lo que es el profetizar. Esa es la carga que tengo para este mensaje en términos básicos. Vamos a empezar con el bosquejo y de hecho la primera pancarta es el número romano 1. Profetizar, hablar por el Señor y proclamar al Señor unos a otros en las reuniones de la iglesia cumple la mayor profecía de la Biblia, la cual consiste en edificar la iglesia en unidad como un ejército grande en extremo. La profecía más grande que hay en la Biblia, la mayor profecía de la Biblia, está en Mateo 16, 18, donde el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Esta persona que dijo esto pasó por un proceso, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección. Así que esta persona ha entrado en nuestro espíritu y ahora tenemos que hablar manifestándolo de tal manera que lo impartamos los unos a los otros. Cuando nosotros hablamos proclamando al Señor e impartiéndolo unos a otros, esto cumple la mayor profecía en la Biblia, que es la edificación de la iglesia, preparar la novia, y cuando la novia sea preparada, el Señor regresará. Así que es algo muy grande, muy importante, que en 1 Corintios 14:4 se nos dice que el que profetiza edifica la iglesia. Esto es algo grandioso. Todos tenemos que tener la aspiración de profetizar y llevar una vida de profetizar. ¿Cómo podemos llevar una vida de profetizar? Número Romano 2 dice, necesitamos llevar una vida de profetizar al amar al Señor a lo sumo. ¿No es esto maravilloso? Amemos al Señor a los sumos, santos. Es de esta manera que llevamos una vida de profetizar. Cuanto más amamos al Señor, más somos capacitados, perfeccionados y equipados para hablar por el Señor. Queremos ser aquellos que han sido capacitados, que han sido perfeccionados, que han sido equipados para hablar por el Señor. Y para esto es requisito indispensable que amemos al Señor a lo sumo. Y un buen ejemplo de esto, voy a tocar esto en el siguiente punto, fue cuando el hermano Lee fue salvo. Él tenía 19 años de edad y él asistió a una reunión porque tenía curiosidad, porque quien iba a dar el mensaje era una jovencita de 25 años de edad. El nombre de ella era Peace One. Él dijo, yo quisiera escuchar a esta jovencita hablar, porque en China era algo muy raro que una jovencita, una mujer, predicase a miles de personas en una reunión. Así que el hermano Lee asistió a esa reunión y ella
habló acerca del tipo de la Pascua y el cruce del Mar Rojo, y cómo Faraón tipifica a Satanás, Egipto tipifica al mundo. Él dijo, dentro suyo, el hermano le dijo, ya no quiero estar bajo la tiranía de Satanás. Y entonces cuando él regresaba a casa, él fue salvo y entregó toda su vida al Señor. Ese fue el día en que fue salvo. Él dijo, él contó esto en 1988. No he vuelto a escuchar una palabra con tanto poder, con tanto impacto y con tanta autoridad. ¿Por qué es que ella tenía tanto impacto, tanto poder y tanta autoridad? La razón por la cual ella tenía tanto poder, impacto y autoridad al hablar era porque ella amaba al Señor a lo sumo. Esto nos lleva a la letra B. Dice que nuestro amor por el Señor es el factor, el elemento y la esencia básica misma de que tengamos la autoridad y el impacto y seamos poderosos en nuestro hablar por el Señor. Si amamos al Señor, seremos llenos de Él. Todo lo que llene nuestro interior saldrá de nosotros. El rebosar procede de ser llenos interiormente. Todo aquello que nos llene por dentro es lo que se ha de manifestar rebosando. Cuando yo fui salvo por la misericordia del Señor, yo empecé a amar al Señor y nadie me dijo que debía hacer esto. Yo no sabía que tenía que predicar el Evangelio, pero espontáneamente yo empecé a predicar el Evangelio a mis colegas en el trabajo. Le dije a mi compañero de trabajo, Bill, he conocido a Jesús. Y él me dijo, ¿conociste a quién? Y le dije, conocí a Jesús. Lo he recibido a Él como mi Señor y Salvador. Y Bill pensó que yo estaba loco. Pero él fue la primera persona que oró conmigo para ser salvo. Y él fue salvo de una manera muy dinámica, muy poderosa. Y eso fue algo muy maravilloso. Si ustedes notan, en este punto, la letra C, tengo algunos versículos, Juan 7, 37 y 39. Allí el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si nosotros bebemos al Señor y somos llenos de Él, entonces Él brotará y correrá desde nosotros para alcanzar a otros. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Estamos familiarizados con estos versículos. Le está hablando el Señor a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No queremos dejar al Señor como nuestro primer amor. También dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Así que aquí tenemos el primer amor y tenemos las primeras obras. Esto nos muestra que es posible estar posicionado sobre el terreno de la localidad, de la unidad, pero si no tenemos el primer amor, podemos perder el testimonio del Dios triuno en nuestra localidad y nos convertimos en un cascarón vacío. Si nosotros somos la iglesia que ocupa el terreno de la unidad, como el caso de la iglesia de Éfeso, pero hemos perdido el primer amor, somos simplemente un cascarón vacío porque no tenemos el primer amor ni las primeras obras. ¿Qué es tener el primer amor? Es darle al Señor el primer lugar en todas las cosas. Considerándolo a Él y tomándolo a Él como aquel que lo es todo en nuestra vida. Nosotros le consideramos y le tomamos como aquel que lo es todo en nuestra vida. Le damos el primer lugar, la preeminencia en todas las cosas. Lo consideramos y lo tomamos como aquel que lo es todo para nuestra vida. ¿Y en qué consisten las primeras obras? Las primeras obras son aquellas que son fruto del primer amor, que resultan del primer amor. Nosotros estamos aquí porque amamos al Señor a lo sumo. Y el hecho de que vengamos aquí es parte de esas primeras obras, porque esto es consecuencia de nuestro amor por el Señor. No estamos aquí por obligación, estamos aquí porque amamos al Señor.
Malaquías 3:14 está aquí porque los israelitas estaban diciendo, es vano servir a Dios. ¿Y cuál ha sido el provecho de que hayamos cumplido lo que nos encargó y hayamos andado en luto delante de Jehová de los ejércitos? Ellos estaban sirviendo al Señor, pero estaban andando, quejándose, lamentándose delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban sirviendo al Señor, pero este servicio no nacía de su amor al Señor, sino que era una obligación. Es como que digamos, oh, llega la hora de arreglar las sillas y estamos allí lagrimeando, lamentándonos. Es de esta manera que servimos al Señor de la manera equivocada. ¿Qué dice la nota de pie de página de la versión Recobro? Dice, el uso de esta palabra indica que los hijos de Israel adoraban a Dios y le servían, pero lo hacían lamentándose, en lugar de estar felices de que se les exigiera hacer estas cosas. Podemos ser culpables de esto. Tal vez estamos sirviendo al Señor, pero no estamos felices de que se nos exija hacer estas cosas. Cuando servimos al Señor, esto debe ser fruto de nuestro primer amor. Debe ser producido por nuestro primer amor por el Señor. La letra D dice, cuando amamos al Señor a lo sumo, debemos hablar, debemos liberar a aquel que ha llenado nuestro interior. ¿No es esto maravilloso? Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aún las profundidades de Dios o las cosas profundas de Dios. Cuando dice el Espíritu todo lo escudriña, la palabra escudriña aquí se refiere a una investigación activa, a una exploración activa. Cuando uno se vuelve a su espíritu y nuestro espíritu está ejercitado y nuestro corazón está vuelto al Señor y decimos, Señor Jesús, te amo, entonces el Espíritu hace una investigación, una exploración activa en las profundidades de Cristo, como aquel que es las profundidades de Dios, y nos trae las riquezas escondidas en Cristo para nuestra participación y disfrute. Cuando usted dice, Señor Jesús, te amo, el Espíritu está haciendo una investigación activa, una exploración activa, explorando dentro de Cristo como aquel que es las profundidades de Dios. ¿De qué otra manera podemos llevar una vida de profetizar? Número Romanos 3 nos dice, al tomar el camino del OERP. Alabado sea el Señor por el OERP. Orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Al tomar el camino del OERP, seremos capaces de nutrir a las personas con las inescrutables riquezas de Cristo. El OERP ciertamente se puede practicar en grupo y alentamos su práctica en grupo, pero el OERP también es necesario que forme parte de nuestra vida de profetizar. Tiene que formar parte de nuestra vida personal con el Señor. Nosotros llevamos un vivir delante de Dios y vivimos a Cristo. Este vivir es un vivir de orar, leer la palabra, de estudiar la palabra, de recitar la palabra y de profetizarla. La letra A dice, orar, leer es una parte muy importante del OERP. Y la siguiente frase es una cita. Estudiamos la Biblia al orar, leer la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia al orar, leer la Biblia. Tenemos la experiencia que cuando oramos, leemos la palabra y la oramos ejercitando nuestro espíritu, entonces recibimos la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Cuando hemos verdaderamente orado, leído esa palabra, la hemos digerido, la hemos asimilado, esa palabra espontáneamente penetra en nuestra memoria y ya no la podemos olvidar. Todavía recuerdo Hechos 5:20.
Recuerdo mucho este versículo porque el Señor usó este versículo en el día de mi boda, que dice: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo pude hablar del Señor en mi boda. Solamente había un hermano allí que nos acompañó y yo tuve comunión con los hermanos para honrar al padre de mi esposa, que era un pastor, y un hermano me acompañó el día de mi boda y el Señor me tocó: tú tienes que hablar a estas personas algo de Cristo en la iglesia. Y el Señor me habló esto por medio de Hechos 5:20. Ve y puesto en pie en el templo, id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice que la vida divina que Pedro predicaba, ministraba y vivía, la vida que venció la persecución, la amenaza y el encarcelamiento efectuados por los líderes judíos. Esto indica que la vida y la obra de Pedro hicieron la vida divina tan real y presente en su situación que hasta el ángel la vio y la señaló. Y por eso dice: esta vida. Solamente el ministerio puede tener una nota en este pronombre demostrativo: esta vida, las palabras de esta vida. La letra B también es una cita. No puedo olvidar esto porque cuando estaba yendo a la reunión del profetizar acompañado por el hermano Lee me dijo: ¿sabes qué, Ed? El profetizar requiere mucha oración. Y yo había editado muchas cosas acerca del profetizar, pero esto me tocó mucho cuando el hermano Lee me dijo esto: el profetizar requiere mucha oración. En Hechos 6:4 los apóstoles dijeron: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando ellos dijeron esto, lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban reflejando y cooperando y coordinando con Cristo en su ministerio celestial. ¿Qué es lo que Cristo hace en su ministerio celestial? En primer lugar, Él está orando por nosotros. Y en segundo lugar, Él nos ministra a Dios, a nuestro ser. Tenemos que perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Así que ahora mismo, ¿no es maravilloso, hermanos y hermanas, que Él está intercediendo por nosotros ahora mismo? Está intercediendo tanto por nosotros individualmente como corporativamente. Número 1, orar no consiste, Hebreos 8:2 dice: ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. Esto es lo que tenemos que hacer: cooperar con el Señor al orar y al ministrar la palabra. Número 1, orar no consiste solamente en rogarle al Señor que haga cosas para su mover, sino también en ejercitar y fortalecer nuestro espíritu. Por tanto, la oración debe preceder al ministerio de la palabra, tal como lo practicaban los apóstoles. Sin tal oración, el ministerio de la palabra no puede ser vivificado ni revestido de poder. Quisiera causarles una profunda impresión con dos versículos citados aquí: 2 de Corintios 2:17 y 13:3. Estos dos versículos nos muestran que cuando nosotros hablamos proclamando al Señor, manifestándolo, impartiéndolo a los demás, lo estamos haciendo en la manera de la incorporación. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar estamos en Él y Él está en nosotros. Esa es la incorporación. Cuando dos personas moran la una en la otra de manera recíproca. El Padre mora en el Hijo mora en el Padre, nosotros moramos en el Hijo mora en nosotros. Cuando hablamos, nosotros podemos hablar a la manera propia de la incorporación. Dice 2 de Corintios 2:17: pues no somos como muchos que medran, adulterando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando hablemos tenemos que orar
pidiendo, Señor, cuando yo hable quiero hablar en ti, quiero hablar estando en Cristo. Segunda de Corintios 13:3 dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. Nosotros hablamos en Cristo y Cristo habla en nosotros. Esto nos muestra que Cristo dice que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Cuando él hablaba esto, él era poderoso en los corintios, en el ser de los corintios. Si vemos estos dos versículos, vemos que tenemos que hablar en Cristo y debemos permitir que Cristo hable en nosotros. Tenemos que orar, Señor, yo quiero hablar estando en ti y quiero que tú hables estando en mí. Que tú hables en mí. Segunda de Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Primera de Pedro 4:10 y 11. Si alguno habla, hable como oráculos de Dios. Tenemos que orar pidiendo esto, santos. El día del Señor, en la reunión de grupos, Señor, cuando yo hable, que sea el oráculo de Dios. ¿Cuáles son los oráculos de Dios? Los oráculos de Dios es el hablar de Dios, las palabras, la expresión de Dios que comunica la revelación divina. Estos son los oráculos de Dios. Así que cuando hablemos tenemos que hablar como oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre como por virtud de la fuerza que Dios suministra. Les he leído el versículo 11 de Primera de Pedro 4:10 y 11. Ahora llegamos al número 3. El número 3 tenemos un principio maravilloso aquí. Este es un principio maravilloso. Los versículos Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos para con Él. Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos versículos nos animan a orar de regreso al Señor las cosas que son conforme a su voluntad de la Biblia, su testamento, su pacto. Si usted ora esto, esta es su voluntad para nosotros. Si usted ora estos versículos de regreso al Señor, sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Y si nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es que tenemos que orar estas palabras de regreso al Señor, porque sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando oramos conforme a su voluntad. Y por supuesto, cuando oremos, tenemos que orar permaneciendo en comunión con el Señor. Pero también sabemos que cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que la Biblia es su voluntad. Así que al orar conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. ¿No es esto maravilloso? Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos versículos nos animan a orar de regreso al Señor las cosas que son conforme a su voluntad en la Biblia, su testamento, su pacto. Ahora vamos a tocar el tema de las palabras de introducción y conclusión en las reuniones para profetizar, las cuales son muy importantes. Tanto las palabras de introducción como las de conclusión deberían durar de 5 a 8 minutos aproximadamente. No vamos a encontrar esto en un libro. Esto es algo que el hermano Lee nos dijo oralmente. De 5 a 8 minutos aproximadamente. Estoy tan contento de que el hermano Lee nos dijera esto. De otra manera, probablemente hablemos unos 10, 12, 15 minutos. Pero la palabra de introducción y las de conclusión deberían durar de 5 a 8 minutos aproximadamente. En la iglesia en Anaheim tenemos un grupo de hermanos que coordinan entre sí para dar palabras de introducción y de conclusión. Me parece que es una práctica muy buena.
cuando yo solía sentarme al lado del hermano Lee, casi siempre el hermano Lee pedía a uno de los ancianos que dé la palabra de introducción y las de conclusión. Y una vez estábamos en la reunión y el hermano Lee me dijo: yo quisiera, hermano Ed, que tú des la palabra de conclusión. Y yo le dije: hermano, me gustaría que usted más bien dé la palabra de conclusión. Y el hermano Lee me volvió a decir: no, yo quiero que tú des las palabras de conclusión. Me estaba perfeccionando. Si él daba la palabra de conclusión, eso terminaba como parte de un libro, ¿verdad? Lo mío no iba a formar parte de ningún libro, pero lo estaba haciendo para perfeccionarme. La palabra de introducción asegura que la reunión comience de manera prevaleciente, con una dirección definida y una carga de parte del Señor. La palabra de conclusión asegura que la reunión no termine en vaciedad y que la reunión concluya con la plenitud del suministro de realidad. De modo que los santos sean llenos de lo placentero que es la presencia del Señor y la satisfacción de las palabras de espíritu y vida del Señor. Qué maravilloso ver la plenitud del suministro de realidad y lo placentero que es la presencia del Señor y la satisfacción de las palabras de espíritu y vida del Señor. Nunca permitamos que una reunión termine en vaciedad y sin el suministro de realidad. La letra D dice: debemos redactar nuestra profecía con los puntos principales y los puntos secundarios. Estoy un poquito preocupado de que si me fijo en tu matutino, en el libro del matutino, de la palabra santa para el avivamiento matutino, en la página destinada para que usted componga su profetizar, no haya nada escrito. No lo deje en blanco, úselo para redactar su profecía con los puntos principales y los puntos secundarios. Aquí tengo citado Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Estos versículos nos muestra qué importante puede ser escribir las cosas o tipearlas. En el pasado no podía tipear con la máquina de escribir, pero podemos hacerlo ahora con la computadora. Pero escribir es muy bueno. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes levitas. El rey tenía que escribir una copia de su Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia era la Biblia en aquel entonces. Imagínense si yo les diga: yo quiero que ustedes escriban de Mateo a Apocalipsis, que hagan un manuscrito. ¿No creen que se quedaría algo en ustedes? Ciertamente recibirían algo si es que escribieran esos libros. Dice: lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Tenía que leerlo todos los días de su vida. Si es que ellos hubieran hecho eso, los reyes, Primera y Segunda de Reyes, la historia hubiera sido muy distinta en esos libros. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Hay una nota maravillosa de pie de página al versículo 18. No sé si tenga tiempo de leer esto, pero cuando ellos escribían su propia copia de la Biblia y la leían todos los días de su vida, esto aseguraba que el gobierno de ellos fuera un gobierno teocrático, en que Dios fuera el que gobernara, rigiera a través de ellos. Eso hubiera sido maravilloso. La letra E dice: lo que principalmente le interesa al Señor en la reunión para profetizar no es la cantidad de santos que comparten, sino la calidad de lo que ellos comparten. Ciertamente nos gusta que sean muchos los que compartan, pero nuestra principal preocupación debe ser la calidad de lo que ellos comparten. Lo que le preocupaba, lo que le interesaba al hermano Lee era la calidad del compartir de los santos.
La letra F dice, el día de la reunión para profetizar, deberíamos preparar nuestro ser para la reunión, enfocándonos en lo que hemos de profetizar y no distraernos con otras cosas, incluso cosas espirituales. Yo recuerdo, yo sé que en una localidad hay un grupo de hermanos que se reunían a leer el estudio de vida de Génesis antes de la reunión del profetizar. Y yo pensaba, ellos debieran estar usando este tiempo para prepararse para la reunión del profetizar. Debieran reunirse a orar y a repasar el profetizar. Porque de otro modo, cuando llegan a la reunión del profetizar, en lo que están pensando es en el estudio de vida de Génesis, en lugar del tema del profetizar. Tenemos que preparar nuestro ser para la reunión y no distraernos con otras cosas. Número Romanos 5, debemos ver los 3 elementos constitutivos del profetizar. Primera de Timoteo 4, 6 y 7 dice, Pablo le dice a Timoteo, si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Tenemos que ser nutridos con las palabras de la Biblia y las palabras del ministerio, y luego tenemos que ejercitarnos para la piedad. Esto implica ejercitar nuestro espíritu. Así pues, primero somos nutridos y después ejercitamos nuestro espíritu. Esto se nos dice una y otra vez en 1 de Pedro 4, 10 al 11, 1 de Juan 1 y 3. Se nos repite lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído. Tenemos que ver al Señor, tenemos que oír al Señor. Estos son los elementos constitutivos del profetizar. Debemos poseer el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es el elemento humano del aprendizaje. Debemos tener la inspiración instantánea de parte del Espíritu Santo, el elemento divino de la inspiración. Y debemos tener una visión en cuanto a los intereses de Dios y su economía, en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo, las iglesias locales, el mundo, los santos individuales e incluso en cuanto a nosotros mismos. Esto es la perspectiva que recibimos al ser alumbrados por la luz divina. La letra A nos habla de ser constituidos de la palabra de Dios, habla de nuestra constitución. La letra B nos habla de la inspiración por el Espíritu Santo por medio de ejercitar nuestro espíritu. Y la letra C nos habla de la revelación, de tener una visión clara. Así pues tenemos la constitución, la inspiración y la revelación. Esos son los 3 elementos constitutivos del profetizar. Bajo la letra C nos dice Pablo, cuando rogó a los santos que anduvieran como es digno del llamamiento de Dios, habló desde su condición de prisionero de Cristo Jesús y prisionero en el Señor. Efesios 3.1 él dice que era prisionero de Cristo Jesús y Efesios 4.1 dice que él era prisionero en el Señor. Número 2, tarde o temprano, cada mayordomo de Dios, cada ministro de las riquezas de Dios, cada persona que ama a Cristo fielmente, será encarcelado, no solo por Cristo, sino también en Cristo. Cuanto más le amemos, más estaremos en Él, hasta el punto que Él llegará a ser nuestra cárcel, con miras a que le disfrutemos a lo sumo para que tengamos un andar que es digno del llamamiento de Dios. Vamos a leer juntos el número 3. Cuanta más libertad tenemos, más ciegos estamos. Pero si Cristo es nuestra cárcel, nuestros ojos serán abiertos para ver la visión celestial y recibiremos la revelación más elevada de la economía de Dios. Cuando Cristo sea nuestra prisión, nuestros ojos serán abiertos para ver la visión celestial y recibiremos la revelación más elevada de la economía de Dios. Número Romanos 6 dice que debemos aprender y ser perfeccionados para profetizar orgánicamente, infundir al Señor en otros, con los elementos constitutivos del profetizar con miras a la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos 2 clases de reuniones, santos, en la Biblia. Tenemos las reuniones del ministerio, como la reunión que vamos a tener esta semana, y tenemos reuniones de la iglesia.
Y en las reuniones de la iglesia son reuniones alrededor de una mesa redonda en la que cada uno tiene, según se nos dice en 1 Corintios, cada vez que nos reunimos cada uno tiene. No quiere decir que uno improvisa algo o lo tiene enlatado, lo tiene guardado. No, es algo fresco que uno ha preparado para esa ocasión. Es una reunión de una mesa redonda. Es como un banquete chino. Los chinos pueden cocinar la carne de diferentes maneras. No conozco todos los nombres de sus platos. El kung pao, no conozco todos los nombres, pero todas las maneras en que pueden cocinar la carne, y ellos lo ponen todos allí en la mesa, y tenemos allí una plataforma circular que da vueltas y que nos presenta los diferentes platos de ese banquete, y estamos recibiendo. Y tal vez uno dice, pásame los fideos o pásame esta carne, y estamos compartiendo. Este es un cuadro de la reunión de la iglesia en la que compartimos unos con otros el Cristo que hemos disfrutado y hemos experimentado. La letra A nos dice: necesitamos redimir nuestro tiempo e invertir nuestra energía para ser saturados y empapados de la palabra santa, a fin de ser equipados para profetizar. Así, santos, debemos redimir nuestro tiempo e invertir nuestra energía para ser saturados y empapados de la palabra santa, a fin de ser equipados para profetizar. Todos tenemos que confesar que desperdiciamos mucho tiempo. Todos tenemos que redimir el tiempo para ser saturados y empapados de la palabra santa, a fin de ser equipados para profetizar. A veces un párrafo o una oración que uno toca en el ministerio puede cambiarnos la vida. Yo todavía recuerdo, estaba en la autopista allá en Houston y estaba escuchando una grabación en mi auto, y allí el hermano Lee dijo: el Señor no necesita gigantes espirituales, solamente pequeños cautivos. Usted tiene que orar: Señor, no dejes que yo te gane y que yo te derrote, derrótame siempre y hazme un pequeño cautivo. Así que yo detuve la grabación e hice esa oración. Jamás voy a olvidar esa oración. Por tanto, necesitamos redimir nuestro tiempo e invertir nuestra energía para ser saturados y empapados de la palabra santa, a fin de ser equipados para profetizar. Número 1 dice: necesitamos ser avivados por el Señor cada mañana al disfrutarle en una porción de la palabra. La benevolencia amorosa del Señor y sus compasiones son nuevas cada mañana. Esto se dice en Lamentaciones porque Jeremías era una persona que contactaba al Señor cada mañana y descubría que sus compasiones son nuevas cada mañana. La letra B dice: la senda de los justos es como el sol naciente, o como dice Proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar al pleno día. Podemos tener un nuevo comienzo cada mañana. Usted puede tener un nuevo comienzo mañana mismo. No sé cómo le haya ido hoy día, pero puede tener 365 nuevos comienzos cada año. Oh, me gusta lo que dice Débora en Jueces 5:31. Dice: perezcan así todos tus enemigos a Jehová, pero los que aman a Jehová sean como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Tenemos que orar esto: Señor, yo quiero ser alguien que te ama como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Y Lucas capítulo 1, 78 y 79 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Santos, en esta reunión queremos que el sol naciente nos visite a cada uno de nosotros, para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y conforme a Malaquías 4:2, este sol naciente es el sol de justicia, el cual nacerá en nuestro ser y que trae sanidad en sus alas.
Dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El recobro del Señor consiste en recobrarnos de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. Ahora mismo estamos disfrutando al Dios que no se ve. Deberíamos anticiparnos al alba de la mañana con nuestra esperanza puesta en la palabra de Dios, a fin de que podamos reflexionar sobre su palabra. Esto es, que podamos recibir su palabra con mucha reconsideración. Salmo 119, 147 y 148 dice, me anticipé al alba y clamé, en tus palabras esperé. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para reflexionar sobre tu palabra. Santos, somos este tipo de persona que tenemos esta expectativa y nos anticipamos al alba. Son nada más las 3 de la mañana. Me falta nada más 2 o 3 horas para poder levantarme y pasar tiempo en la palabra del Señor. Debemos ser esa clase de persona, como el salmista que se anticipaba al alba. El hermano Benson dio una conferencia en cierto lugar y este hermano se puso de pie y compartió acerca de estos versículos con un corazón muy puro. Él dijo, yo me levanté esa mañana y pensé, en nada más 2 horas voy a pasar un tiempo con el Señor. Y el hermano Benson dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros fuimos redarguidos con ese testimonio. Pero tenemos que ser tal clase de persona. Tenemos que atesorar nuestro tiempo personal con el Señor. La letra E nos dice, deberíamos hallar las palabras de Dios y comerlas para que nos sean por alegría y por gozo de nuestro corazón. El número 2 dice, tenemos que estudiar la palabra al usar la mejor ayuda para abrirla, exponerla y liberar sus inescrutables riquezas. Esto es, los mensajes del estudio vida, los libros del ministerio y las notas de pie de página de la versión Recobro. Déjeme decir algo, tal vez al margen. Algunas personas se sienten turbadas que cuando van a nuestra librería solamente ven libros de Watchman Nee y de Witness Lee. Es todo lo que ven. Y la razón por la que ustedes ven nada más Watchman Nee y Witness Lee es porque ellos tenían el ministerio de la era. Si usted fuera al tiempo de Noé, y libros de qué va a encontrar, nada más libros acerca de edificar el arca, escritos por Noé, va a ser todo lo que va a encontrar. No necesita saber otra cosa. Este ministerio es el ministerio que prepara a la novia. Este ministerio nos preparará para que lleguemos a ser la novia que traiga al Señor de regreso. El ministerio nos abre la Biblia, la expone y libera las inescrutables riquezas escondidas en la Biblia y nos lleva a conocer el significado intrínseco en la Biblia. Como en el caso de Felipe, cuando el Espíritu, en Hechos capítulo 8, versículos 30 al 35, el Espíritu le dijo a Felipe que fuera cerca del eunuco, del etíope, y Felipe se acerca al eunuco y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Le preguntó cuando el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces el etíope le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y entonces Felipe le guió al etíope a conocer el significado intrínseco del pasaje que estaba leyendo. Esto es lo que hace el ministerio. Nos lleva a conocer el significado intrínseco de las palabras en la Biblia. Y entonces Felipe le predicó, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció como evangelio a Jesús. Y entonces etíope vio agua y seguramente Felipe le había hablado del bautismo. Le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope.
y le dijo, tú puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Y le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, le respondió el etíope. Y de inmediato Felipe lo bautizó. Y después Felipe se fue, el Espíritu lo llevó. Número 3 dice, debemos leer la Biblia. Aleluya, leer la Biblia. Toda la Escritura es útil. Toda significa toda. Toda la Escritura es útil. Yo creo que es en Números 7, no estoy seguro, pero hay una porción en Números donde las 12 tribus hacen la misma ofrenda y esta misma ofrenda es reiterada, es repetida 12 veces. Yo no entendía por qué era repetida 12 veces. ¿Por qué se repite 12 veces en el libro de Números? Se dice, esta tribu ofreció esto, esta tribu ofreció aquello, esta otra tribu ofreció... ¿Por qué en el relato, por qué no dice que las 12 tribus ofrecieron esta ofrenda? Porque todos hicieron la misma ofrenda. Y entonces le pregunté a un hermano y el hermano me dijo, ¿qué tal si oramos, leemos estos versículos? Y cuando empezamos a orar, leer estos versículos, estaba disfrutando tanto y estaba ofreciendo tanto. Oh, toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es beneficiosa. Y vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Debemos escribir a diario la iluminación espiritual, la inspiración y el disfrute que recibimos del Señor en su palabra. Y al final de la semana debemos juntar esos puntos para redactar una profecía de no más de 3 minutos, la cual podemos dar en la reunión de la iglesia. Las palabras de introducción y de conclusión son de 5 a 8 minutos y luego tenemos, incluso en esta reunión del ministerio, vamos a tener un hermano compartir, vamos a pedir a un hermano que comparta por 2 minutos al comienzo y 2 minutos al final. Y luego vamos a reducir el tiempo de los que compartan en medio. El número 5 dice, el conocimiento de la palabra llega a ser el elemento constante de nuestro profetizar. La letra B nos dice, debemos estar listos en el Espíritu para recibir la inspiración instantánea de parte del Espíritu. Los espíritus de los profetas son la parte más preeminente de su ser. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En realidad en el original no se tiene el artículo antes de espíritus. Debiera decir los espíritus de profetas. Los espíritus de profetas están sujetos a profetas. De manera que todos podemos profetizar y todos seamos alentados. Esto implica que nuestro espíritu tiene que ser la parte más prominente, más preeminente de nuestro ser. Cada vez que hablemos por el Señor, debemos ejercitar nuestro espíritu a fin de hablar con el Espíritu y con Cristo. Esto es, con todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Siempre les digo, si se van a hundir en su profetizar, asegúrense de hundirse ejercitando su espíritu. De repente usted quería hablar del punto número 1, 2 y 3 y terminó usted hablando del punto 5, 2 y 3 y se siente mal después. Pero si usted ejercita su espíritu al decirnos estos puntos, los santos van a ser nutridos. No le estoy diciendo que malogre su profetizar, que lo haga en desorden. Lo que le estoy diciendo es que asegúrese de ejercitar su espíritu cuando profetice. Y de este modo podemos hablar con todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La base para esto es 2 de Crónicas 1:10. El Señor le dijo a Salomón, ¿qué pides de mí, Salomón? Y Salomón le dijo, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo.
Si usted se fija en Colosenses capítulo 2, 2 y 3, se nos dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Necesitamos a Cristo como nuestra sabiduría y conocimiento para tener contacto con todo tipo de personas, los jóvenes, los ancianos, las hermanas, los hermanos. Necesitamos esta sabiduría y conocimiento al contactar a todo tipo de personas. Número 3. Debemos orar hasta entrar en Dios para recibir las inescrutables riquezas del Espíritu Santo, a fin de que nos alimentemos a nosotros mismos, con miras a que podamos alimentar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. En Lucas 11, uno de los discípulos le pidió al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor le contó una historia. Le dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y entonces él va a donde su vecino y le pide, por favor, préstame pan. Pero como está durmiendo le dijo, por favor, no me molestes, regresa mañana. Y entonces él insiste, y como él insiste, el vecino le da los panes. Y entonces el Señor le pregunta, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso dice el Señor aquí, aun si vosotros siendo malos le dan lo bueno a los que le piden, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que pedirle al Padre, Padre, danos el Espíritu Santo. Aliméntame con las riquezas del Espíritu Santo para que yo sea nutrido y para poder dar de comer a las personas que están bajo mi cuidado. Estas riquezas están tipificadas aquí por las 3 hogazas de pan, los 2 peces y los huevos. Las riquezas de la tierra, las riquezas del mar y las riquezas del aire. Estas son las riquezas inescrutables de Cristo, corporificadas y hechas reales para nosotros en el Espíritu, las cuales nos nutren para que podamos alimentar a otros. Tenemos que pedir, Padre, dame los 3 panes, dame los 2 peces, y dame los huevos para que yo pueda alimentar a los demás. Y luego dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Número 4. Debemos permanecer en comunión con el Señor al andar conforme a nuestro espíritu, servir en nuestro espíritu, ministrar al Espíritu y servir por el Espíritu de Dios. El número 5 dice, el Señor Jesús, el Moisés y Elías de hoy, es el verdadero profeta en nuestro espíritu, quien habla por Dios y proclama a Dios en el interior de sus creyentes. Yo no sé si se habían dado cuenta que Moisés era un profeta. Hechos 3:22 dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En otras palabras, Moisés era un profeta y Moisés era otro profeta, el Señor era profeta, y Elías, que tipifica al Señor, es el verdadero profeta en nuestro espíritu. La inspiración que recibimos del Espíritu Santo es el elemento instantáneo de nuestro profetizar. Luego la letra C nos dice, debemos tener una perspectiva clara con la perspicacia necesaria para comprender bien todo asunto en todas las situaciones mediante la iluminación de la luz divina. Número 1 dice, solo podemos recibir revelación en nuestro espíritu. En Apocalipsis capítulo 1 vemos la revelación del candelero, luego vemos la revelación de la gran Babilonia, y aquí en Apocalipsis 21:10 vemos que Juan fue llevado en su espíritu a un gran monte para ver la Jerusalén que descendía del cielo. En todos estos versículos vemos que solo podemos recibir revelación estando en nuestro espíritu.
los versículos citados de Apocalipsis. Número 2, no solo debemos tener los ojos de paloma, sino también y aún más los ojos como los estanques. Esto es algo hermoso, no solamente tiene los ojos de paloma, sino que sus ojos son como los estanques. La letra A nos dice que los ojos de paloma significan la perspectiva y aprehensión del espíritu. La letra B nos dice que los ojos, que son como estanques, representan la visión agrandada y ampliada que está llena de luz para abarcar todo el universo. Podemos orar diciendo: Señor, dame ojos de paloma y dame ojos como los estanques. Número 3, debemos tener una perspectiva clara de todo el universo para ver la verdadera situación del mundo, de las iglesias, de nuestros compañeros creyentes y de nosotros mismos. Qué maravilloso que los que han estado en el entrenamiento en este semestre han leído el libro La situación mundial y el mover del Señor. Tenemos que leer todos los años porque esto nos da una perspectiva clara de nuestra situación en el mundo, de la verdadera situación del mundo y del lugar que nosotros ocupamos, el rol que debemos desempeñar. Número 4, debemos tener los cielos abiertos a nosotros para ver las visiones de Dios al recibir la palabra dada expresamente de parte del Señor. ¿Qué es la palabra dada expresamente? La palabra dada expresamente es las palabras especiales, frescas y vívidas que comunican la revelación divina teniendo la mano del Señor sobre nosotros. En Ezequiel 1 al 3 vemos que la palabra del Señor, la palabra de Jehová vino expresamente al sacerdote Ezequiel. La mano del Señor sigue a la palabra del Señor. Si lo que uno ministra es verdaderamente la palabra de Dios, la mano todopoderosa de Dios vendrá a continuación para llevar a cabo lo que uno dijo. Tenemos que tener la fe, la confianza y mirar al Señor para que la mano del Señor siga la palabra que es impartida durante este entrenamiento. Que la mano de Dios esté sobre el hombre también tiene por finalidad guiarle e instarle a actuar. Después que la mano del Señor vino sobre Ezequiel, él no actuó según sus propias preferencias, sino conforme a la guía y dirección de la mano del Señor. Finalmente, Romanos número 7. Debemos hablar con los elementos constitutivos del profetizar, es decir, hablar lo que hemos visto y oído con las palabras vivientes de esta vida, bajo la inspiración del Espíritu Santo y con su iluminación. Vamos a leer juntos este punto. Debemos hablar con los elementos constitutivos del profetizar, es decir, hablar lo que hemos visto y oído con las palabras vivientes de esta vida, bajo la inspiración del Espíritu Santo y con su iluminación. La letra A nos dice que el profetizar es una normalidad milagrosa. Es normal porque requiere que aprendamos la palabra y seamos adiestrados para hablar. Es milagrosa porque equivale a hablar con el elemento divino, la luz divina y la inspiración del Espíritu Santo. La letra B mayúscula. Profetizar consiste en tener los oráculos de Dios. Esto es el hablar de Dios, las palabras de Dios, lo cual comunica la revelación divina. 1 Corintios 14, 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es maravilloso cuando los secretos del corazón de una persona se ponen de manifiesto por medio del hablar de los santos. Yo recuerdo una vez estaba compartiendo y un hermano anciano me dijo: hermano Ed, ¿quién te contó cuál era nuestra situación? Yo no sabía en qué situación se encontraban ellos, yo simplemente estaba hablando la palabra del Señor. Y los ancianos me dijeron después de que era como que el Señor les estaba susurrando algo acerca de la situación en la que ellos estaban. El verdadero profetizar hace que la gente sea redarguida, sea convencida, sea examinada, y entonces los secretos de su corazón se harán manifiestos. La letra C. Cuando tenemos el aprendizaje humano de la palabra, la inspiración divina del Espíritu y la perspectiva clara,
podremos profetizar. El profetizar siempre está compuesto de las palabras vivientes de esta vida, la inspiración del Espíritu Santo y la perspectiva clara que recibimos mediante la iluminación de la luz divina. La letra E nos dice: cuán maravilloso es el hecho de que el que profetiza edifica la iglesia. Vamos a leer juntos el título: la práctica de profetizar con miras a la edificación de la iglesia como un ejército grande en extremo. Ese es un bosquejo largo, pero nuestro hermano nos dijo de manera muy clara al comienzo, y es que la carga es la definición de profetizar y cómo vivir una vida de profetizar. Y después vemos la importancia de la palabra de apertura y de conclusión. Y finalmente, esos tres elementos constitutivos de profetizar. Santos, necesitamos tener un corazón por estas cosas. No debemos asumir, sino que más bien debemos de tener lo que dice el punto 6, debemos aprender y ser perfeccionados. Así que espero que tengamos tal respuesta. Señor, quiero ser uno que aprende, un aprendiz. No quiero dejar que un mensaje como estos se vaya. No quiero entrar en este mensaje. Señor, guíame a la práctica. Es muy animante que el primer requisito es amar al Señor de manera absoluta. Pero esperamos que este amor nos guíe y seamos perfeccionados para que el Señor pueda ganar este gran ejército en extremo. Alabado sea el Señor por la mayor profecía que fue hablada por el Señor mismo. Yo edificaré mi iglesia. Yo espero que todos nosotros seamos aquellos que participan con el Señor en la edificación de la iglesia. Y para hacer eso, necesitamos practicar el profetizar para la edificación de la iglesia, para que el Señor pueda tener este ejército grande en extremo para pelear por sus intereses y traer el reino. Para esto, necesitamos entender de manera cabal qué es este asunto de profetizar, que es hablar por el Señor y proclamar al Señor unos a otros, y principalmente en las reuniones. Y si queremos hacer esto, necesitamos una vida de profetizar. Y esta vida de profetizar viene por medio de nosotros amar al Señor a lo sumo. Y este amor no es un amor común, es un amor al Señor a lo sumo. Que el Señor realmente nos toque nuestros corazones. Que mientras venimos a Él puede infundirse como amor en nosotros para amarlo a lo sumo. Y si lo amamos así, amaremos su hablar. Y amaremos su palabra y leeremos la Biblia. Estudiaremos la Biblia y recitaremos la Biblia. Y así profetizaremos lo que hemos recibido de la palabra que ya ha sido hablada. Así que seamos aquellos que estamos disponibles y dispuestos para hablar la palabra. Y la oportunidad más importante que tenemos es en la reunión del domingo, la reunión del profetizar. Y esta reunión puede ser muy útil para todos los santos que participan. Y sabe, la palabra de introducción es muy importante, pero también la conclusión. Todos los que participan de esta reunión, al escuchar la palabra de conclusión, tienen que irse a casa con algo. Así que el Señor nos ayude a ser aprendices para practicar estas cosas. El último Romano dice, Romano número 6, dice, debemos aprender y ser perfeccionados para profetizar. Número 7, debemos hablar con los elementos constitutivos de profetizar, es decir, hablar lo que hemos visto y oído con las palabras vivientes de esta vida bajo la inspiración del Espíritu Santo y con su iluminación. El Señor quiere hacer solo una cosa, y esto es edificar el cuerpo de Cristo.